historia que impactó a Estados Unidos en los años 90 vuelve a los titulares. Los hermanos Menéndez, condenados por el asesinato de sus padres, enfrentan una nueva oportunidad en la corte. Más de 3 décadas después, el debate sobre su liberación divide nuevamente a la opinión pública. Han estado en prisión durante casi 35 años. Creo que han pagado su deuda con la sociedad y el sistema proporciona un vehículo para que su caso sea revisado por una junta de libertad condicional. El 20 de agosto de 1989, José y Kitty Menéndez fueron asesinados a tiros en su mansión de Beverly Hills. Sus hijos, Lyle y Eric, confesaron posteriormente haber cometido el crimen. Según ellos, fue un acto de desesperación tras años de abusos físicos, psicológicos y sexuales. Esto alegaron en el primer juicio en 1993. Sin embargo, el jurado no creyó su versión e insistieron en que los hermanos habrían determinado asesinar a sus padres para heredar la fortuna familiar. Estaba confundido, fue atemorizante. Yo pensaba que no eran realmente mis padres. Solo pensaba en el peligro y en el modo de reaccionar a lo que estaba pasando. En 1996, fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La condena que a ellos se les otorgó por este crimen no tienen derecho a la libertad condicional, pero que el juez revise este caso permitiría que una comisión de libertad condicional revisara los antecedentes y sometiera al caso a la posibilidad de que se le otorgara libertad condicional. Y a esto se suma la buena conducta que han tenido los condenados durante estos años y sobre todo circunstancias que dan cuenta de la rehabilitación o reinserción en la sociedad que han tenido ambos. El caso Menéndez se convirtió en uno de los primeros juicios mediáticos en Estados Unidos, con transmisiones en vivo que dividieron a la audiencia. La sociedad quedó dividida entre dos narrativas: ¿eran víctimas de abuso o jóvenes privilegiados motivados por la avaricia? Hoy los hermanos Menéndez cumplen su condena en prisiones separadas, pero el interés en su caso ha resurgido, impulsado por documentales, series como Monstruos de Netflix y campañas en redes sociales que abogan por su libertad, movimientos sociales que juegan un papel importante. Pensemos en la figura del fiscal. Si bien él cumple un rol que es estrictamente legal y de acuerdo a las funciones que le entrega la ley, hay que pensar que los fiscales en Estados Unidos son elegidos por votación popular. Entonces, para ellos es muy importante la opinión pública, o sea, cuál es el impacto que tienen los crímenes en la sociedad y por lo tanto, de alguna manera, su labor está dirigida en torno a la opinión pública. En 2023, los abogados de los hermanos Menéndez solicitaron al jurado que reconsiderara la condena, pues salieron a la luz nuevas pruebas. Tiene facultades para pedir al juez que revise las circunstancias de condena de los hermanos, tiene que llevar, ¿cierto?, o presentarle al tribunal nuevos antecedentes que justifiquen entonces que se adopte una decisión distinta a la adoptada inicialmente, que era esta condena o cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Entonces, lo que tiene que hacer el fiscal es reunir todas las pruebas que existían en ese momento, probablemente nuevas pruebas que se puedan ir sumando a las anteriores y presentarle el caso al juzgado o al juez para que el juez en definitiva resuelva si efectivamente estos nuevos antecedentes sumados a los anteriores justifican una revisión de la libertad condicional. Una denuncia de un ex integrante del grupo musical Menudo, que aseguró fue violado por José Menéndez, y una carta que Eric escribió a un primo antes del asesinato de sus padres, en donde le confesaba los abusos de su padre, son parte de los nuevos antecedentes clave. Si el caso de Lyle y Eric se hubiera escuchado hoy, con el entendimiento que tenemos ahora sobre el abuso y el trastorno de estrés postraumático, no tengo ninguna duda de que su sentencia habría sido muy diferente. Y sin embargo, a pesar de sus circunstancias, han elegido una vida sin
esperanza de liberación, perseveraron. Han buscado mejorar y servir como apoyo e inspiración para los sobrevivientes de todo el mundo. Su encarcelamiento continuo no tiene ningún propósito de rehabilitación. El fiscal fue bien claro en este sentido en señalar que si este caso hubiera ocurrido en estos años, ¿cierto? Probablemente la condena hubiera sido distinta. ¿Por qué? Porque hoy en día hay una mayor consideración hacia las víctimas de abusos sexuales o de violencia intrafamiliar. Y por lo tanto, hay antecedentes psicológicos y clínicos que dan cuenta que estas personas que han sido víctimas de abuso, la única manera que ellos pueden escapar de esos abusos es a través del crimen, del asesinato, en este caso, de sus padres. Entonces, esos antecedentes, hoy en día, bajo esas circunstancias, se podría quizás haber condenado en el peor de los casos por un homicidio involuntario y en el mejor de los casos podrían incluso haber sido absueltos. El 25 de noviembre los hermanos Menéndez comparecieron virtualmente ante la corte como parte de una campaña que busca su liberación. Fue tal la expectación que incluso se sortearon cupos para entrar a la audiencia del Tribunal Superior de Los Ángeles en California. Fueron 16 los afortunados seguidores de la historia de los hermanos Menéndez que pudieron ingresar entre la gran cantidad de personas que concurrió al lugar. Los abogados de los hermanos Menéndez argumentan que merecen una nueva sentencia, mientras figuras públicas como Kim Kardashian han impulsado el caso en redes sociales. Los quiero en casa. Nunca debieron estar en la situación que se les presentó. La audiencia del Tribunal Superior de Los Ángeles fue el lugar donde por primera vez después de 28 años serían vistos públicamente en una audiencia. Eric y Lyle Menéndez, encarcelados en San Diego, comparecieron virtualmente. Sin embargo, debido a problemas técnicos, no pudieron ser vistos. Fue, en primer lugar, la primera vez que Lyle y Eric estuvieron, al menos remotamente, en una sala del tribunal en varios años. También fue una experiencia bastante conmovedora, al menos desde donde estábamos sentados, para escuchar a la tía Terry y la tía Joan, que son respectivamente las hermanas mayores de José y Kitty. Ambas hicieron apasionadas súplicas al juez para que enviara a los hermanos a casa, y como dije, fueron muy conmovedoras. Finalmente, el juez Michael Jessic decidió posponer hasta finales de enero la audiencia que los hermanos tenían pendiente para el 11 de diciembre y en la que se podría decidir su libertad. El fiscal actual George Gascon ya había anunciado que apoyaba una nueva sentencia, pero ahora eso puede cambiar, ya que recientemente un nuevo fiscal salió electo, Nathan Hochman, quien ya adelantó que no está aún seguro de la postura que tomará. Es necesario hacer una revisión exhaustiva de los hechos y de la ley. Los Menéndez no recibirán un trato especial, recibirán un trato igualitario. Él va a escuchar y solicitará más información. Y para el 30 o 31 de enero, esperamos que al final de ese periodo o antes obtengamos la liberación del hermano. El caso Menéndez no solo reabre heridas, sino también debates sobre el abuso en el ámbito familiar y el sistema judicial estadounidense. ¿Es justo que permanezcan en prisión o merecen una nueva oportunidad? Más de 30 años después, los hermanos Menéndez siguen dividiendo opiniones. Con una nueva audiencia judicial, su historia se transforma en un debate sobre justicia y redención que aún no tiene un final claro.